Gracias, hermano Daniel, por su presentación. Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros, esperando que ustedes ya tengan a la mano su Biblia, su cuaderno, hermanos, y su libreta de apuntes para tener ya el estudio que hemos de tener en esta mañana, hermanos, acerca de pues, como dice aquí el título de nuestra lección, Cristo es el camino. Hoy es 17 de abril del año 2021 y es lo que tenemos aquí en nuestras manos, esta lección que es como una escuelita, hermano, donde podemos mandar nuestros comentarios, nuestra participación y, ¿por qué no? ¿Verdad? No, esa ayuda que nuestros jóvenes nos proporcionan al ayudarnos a leer cada párrafo. Así que mis hermanitos jóvenes de Mexicali, nuestra hermanita Karen, que hoy es la única que está, y mis hermanas pues no pueden pasar, mis hermanitas jóvenes, pero los que podamos, hermanos, los que estemos, apoyemos para que tengamos esta lectura. Entonces, hermanos, dice aquí, Cristo es el camino. ¿Sí, hermanos? ¿De qué va a hablar nuestra lección? Eh, de esa conducta que tuvo Cristo para con todo lo ordenado por el Padre. Y esa conducta que cada uno de nosotros debe de tener, que esa enseñanza, hermanos, en las cosas de nuestro Dios, en las cosas que nuestro Padre Celestial ha mandado. Así que voy a pasar, hermanos, a esas diapositivas, ¿verdad? Para poderlas ver aquí, hermanos, a la luz de la palabra de nuestro Dios y para que las analicemos y la vayamos viendo. ¿Está verdad? Sí. Muy bien. Bueno, hermano, pues como ya vimos aquí durante la semana, hermanos, pusimos estas lecciones, ¿verdad? Y como ustedes ven, aquí está el trimestre, se trata de sembrar y de cosechar, hablarle a almas nuevas, recordar entre nosotros, personas nuevas que estén escuchando la doctrina, pues tengamos ese momento, mis hermanos, para hablar de la palabra de nuestro Dios, como lo muestran las Sagradas Escrituras. Y aquí, hermano, lo que pusimos durante la semana, ¿verdad? Esto se puso durante la semana, el horario y quién iba a dar la lección, me tocó a mí. ¿Y qué título tiene? Pues Cristo es el camino. Dice el objetivo, mis amados hermanos, ¿verdad? El objetivo dice de esa manera y que nuestra hermanita Karen se vaya preparando para dar lectura al primer párrafo en unos momentos más. ¿Cuál es el objetivo de nuestra lección? Reconocer el verdadero camino que nos muestra el Señor Jesús a través de la doctrina de su Padre, la cual nos lleva a la vida eterna, que reconozcamos que solamente hay un camino, hermanos. Bueno, hay dos caminos. Hay uno bueno y hay uno malo. Pero en ese camino, ese camino, esa palabra, ese término camino, hermano, es muy amplio. Hay que ampliarlo para mostrarnos, hermanos, que ese camino tiene una serie de enseñanzas, ¿sí? Que el Señor Jesús, a través de la doctrina como israelita, como judío, porque Él no vino a cualquier pueblo, Él vino al pueblo de Israel. Él vino y le habló a personas, a discípulos y luego apóstoles que conocían de Dios, que guardaban mandamientos, que guardaban leyes, hermanos. Entonces, reconocer este verdadero camino que Cristo con su obediencia, no tan solo es decirlo, sino la obediencia que tuvo él, hermano, y la que nosotros debemos de tener, que efectivamente Cristo nos enseña este camino para poder llegar al Padre, para llegar a esa ansiada vida eterna, hermano. Solamente se puede tener a través de los mandamientos de nuestro Dios, que es lo que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Por eso él así dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces,
tratemos de lograr este objetivo, mis amados hermanos, que hemos de tener a la luz de la palabra de nuestro Dios. Bueno, pues durante la semana también se ponía estos textos de la Biblia, hermanos, que dice así a través de la Escritura, ¿verdad? En lo que dice Salmo capítulo 1, verso 2 y verso 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es un camino, ese es el bueno, ese es el que enseñó el maestro, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero dice otro verso, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay otro camino, hermanos, que es el malo, que es la puerta ancha, y hay un camino que es la puerta angosta. Hay un camino que tiene mandamientos, que tiene leyes, y hay un camino que no tiene mandamientos, que no tiene leyes, hermanos. En otras palabras, hay un Cristo judío, hay un Cristo israelita, y hay un Cristo que se enseña que es greco-romano, un Cristo de cabello largo, un Cristo que dicen que guarda, que él quitó el sábado y que vino a poner el domingo, un Cristo que come puerco y que come carnes inmundas. Ese es un camino malo, hermanos, pues lo vamos a ver más adelante a través de la palabra de nuestro Dios. Y por eso dice aquí, id y Tijuana progreso. Solo hay dos caminos, el bueno y el malo. Camino, como lo vamos a ver más adelante, también son los mandamientos de Dios. Jesús enseña cómo llegar al Padre. Jesús, hermanos, no solo enseñó, sino también enseñó cómo obedecer al Padre. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, como lo muestra la palabra de nuestro Dios. ¿Algún hermano que active su micrófono para que nos ayude a tener la lectura bíblica de San Juan 14, del 1 al 6? ¿Qué hermano quiere participar? ¿Algún hermano de Mexicali? Hermano David, por ahí, algún hermano que quiera participar, para que active su micrófono y podamos tener esta lectura de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? No hay ningún hermano. Bueno, vamos a leer, hermanos, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 al versículo 6, que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Y ustedes lo tienen aquí en su pantalla para hermanos que no puedan leer y que estén enfermos de la vista. Dice San Juan capítulo 14 del verso 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Esta es la lectura bíblica, hermanos, que tenemos aquí en la palabra de nuestro Dios. Recordemos que un capítulo antes, hermanos, acababa de pasar la fiesta de la Pascua, ¿sí? Jesús lava los pies de los discípulos y se vuelve a sentar. Y tiene una serie de ¿cómo podría decir, hermanos? De diálogo con sus discípulos. Aquí, hermanos, está platicando con ellos, ¿sí? Pero esos discípulos son israelitas, son judíos, conocen la ley, conocen los mandamientos de Dios, conocen la doctrina, nacieron allá en Israel. Y ellos, hermanos, están oyendo la palabra de nuestro Dios. Jesús les está haciendo mención que él ya no iba a estar, hermano, que él se iba a ir. Dice, ustedes ya saben el camino, ya saben lo que les está diciendo, ya saben los mandamientos, ya saben la conducta, ya saben cómo se deben de comportar, cómo deben de hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero aún así, Tomás dice, pues,
pues Señor, que no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Recuerda, hermano, que la Biblia es un libro oriental, es un libro que allá se hizo allá en el cercano oriente, y la mayoría de los sabios, de los profetas, de Jesús, de los apóstoles, su forma de hablar era a través de un lenguaje figurado, a través de semejanzas, hermano. Y él entendió un camino literal. ¿Qué es un camino? Pues ahorita lo vamos a ver. Un camino es que te lleva de un lugar a otro, ¿verdad? Un camino es que me lleva de aquí al médico, de mi casa al médico, de mi casa al centro. Ese es un camino literal, pero él les hablaba en un sentido, hermanos, figurado, en un sentido simbólico, ¿verdad? Por eso le dice Jesús, pues yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque Cristo había enseñado algo como esto, hermano. Dice el verso, el verso aquí, el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, véanme a mí, yo he cumplido, yo soy el Hijo de Dios y yo he cumplido con la voluntad de mi Padre Celestial, haciendo la voluntad. Dice el verso 9, Jesús les dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, hermano, en esta serie de diálogo, de esta serie de pláticas, dice, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, ¿sí? Ustedes me han visto, lo que yo he hecho, los milagros por orden de mi Padre, ¿sí? La voluntad de Él es que Él predicaba de los mandamientos, de la palabra de nuestro Dios, de la doctrina de nuestro Dios, de tal manera que dice el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Sí, hermanos. Y luego dice el verso 23. Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. O sea que, hermanos, el que hace la voluntad de nuestro Dios, y él siempre puso en primer lugar al Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él habla de una conducta, de que a ellos y nosotros que hoy en el año 2021, en este 17 de abril estamos oyendo, que es que debemos de tener una conducta, hermanos, ¿sí? Basada en los mandamientos de nuestro Dios, haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, como hoy en este día que ha sido apartado para hacer la voluntad de nuestro Dios. Cristo, hermanos, Cristo es la verdad, es cierto, pero también Dios es la verdad. Nosotros no nos quedamos, hermanos, nada más que Cristo, 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 ¿no? Vamos a ver más textos que vamos a encontrar dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, esta es parte de la lectura que vamos a ver, hermanos, en unos momentos más, a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Miren, aquí hay un verso en el Antiguo Testamento y el profeta Jeremías ya lo hacía mención, hermano. ¿Sí? De lo que vamos a hablar es de una conducta, de un camino que Dios puso, que son sus leyes, que son sus mandamientos. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad, no por sendas nuevas, sino por la antigua, hermanos, de aquellos santos hombres del ayer que guardaban los mandamientos, que guardaban las leyes, que oyeron la voz de Dios, como Abraham, ¿sí? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis mandamientos, mis preceptos, mis leyes, de eso se está hablando. ¿Cuál sea el buen camino? Parémonos y preguntemos por la senda antigua. Los que conocieron las leyes antiguas dadas por el Dios de Israel, y que Cristo, hermanos, dice el mismo profeta Isaías, vino a magnificar y a engrandecer la santa y bendita ley de nuestro Dios. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas, hermanos. Solo en el camino antiguo, en el camino dado por nuestro Dios,
se halla el descanso, se halla la paz, se halla todo esto, se halla la bendición de nuestro Dios. Por eso Cristo, cuando dice yo soy el camino, hermanos, es un término amplio de una enseñanza grande, porque encierra grandes enseñanzas. No es solo decir, eh, Él es el camino y ahorita vamos a ver más adelante lo que encontramos dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, ya lo que yo les decía, lo que yo les mencionaba hace un momento, el verso de memoria, lo cual nos dice aquí a través de la Escritura, lo que acabamos de leer en la lectura bíblica, Juan 14:6. Si usted tiene su verso, si usted tiene ese texto de él, hermanos, lo va a escuchar nuestro Dios. Es un verso de memoria que debemos de aprendernos durante la semana y debemos de ofrecerlo para honra y alabanza a nuestro Dios como una ofrenda. Y dice el verso, y Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Algo que, como vemos en la fotografía, se confundió Tomás y dijo, bueno, pues a ver qué camino es. Pero dice aquí, camino. ¿Qué significa la palabra camino? Camino es senda, camino o senda, literalmente hablando. Camino es un viaje o modo de vida, o viaje, pero también es un modo de vida. ¿Qué es un camino? Es una conducta. Camino en sentido figurado o espiritual. ¿Sí, hermano? Entonces es una figura, ¿sí? Es una conducta que debemos de tener los hijos de Dios para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, como lo dice la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Entonces, cuando tenemos el título de nuestra lección, Cristo es el camino, Cristo es el ejemplo de conducta que obedeció los mandamientos de nuestro Dios y que nos dice, yo soy el camino, mírenme a mí, yo soy el ejemplo. Mírenme que yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no hablo de mí mismo, sino la voluntad de Dios que el Padre me dio que hablase, hermano, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí a través de la lectura. Bueno, ya tenemos participantes aquí. En primer párrafo, nuestro hermanito David Israel. Y nuestro hermanito David Israel va a leer el primer párrafo para que lo vayamos analizando a la luz de la palabra de nuestro Dios. Adelante, hermanito David Israel. Carismos, hermanos, en el mundo de la frase Cristo es el camino. Es muy común, aunque la gente que no es religiosa, pero que es un camino. Camino es la vía que conduce de un sitio a otro, el medio que permite un fin. Gracias, hermanito David Israel, nuestro hermanito David Israel, un niño de 7 años, hermanos, nos acaba de leer el primer párrafo, ¿verdad? Que tenemos aquí dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice aquí? Hermanos, en el mundo existe una frase, Cristo es el camino, ¿sí? Es muy común. De hecho, hermanos, es una frase, que ya lo acabamos de leer, ¿sí? Y todas las denominaciones, todas, hermanos, sin excepción, la utilizan, ¿sí? Aún en gente que no es religiosa, que no tiene, que yo no pertenezco a ninguna religión, ¿verdad? Y dice, pero conocen esta frase, hermanos, ¿sí? Pero la pregunta es, con lo que acabamos de ver, ¿qué es un camino? Bueno, ya vimos que camino es un lugar que te conduce a otro sitio, ¿sí? Un medio que permite un fin. Cristo es el fin, Cristo es el propósito de ese camino, ¿sí? Que en un principio lo dio nuestro Dios, que en ese camino caminó Cristo, en ese camino de conducta, de amar a Dios con todo su ser, con todo tu poder, con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo, dice aquí a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, ya estamos entendiendo de qué estamos hablando. Cuando dice Cristo es el camino, se habla de una conducta, de un modo de vida, ¿verdad?
que lo leemos a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, y que le hace, dice aquí a través de la Escritura, que le invita a los discípulos, ¿verdad? Les dice, y ustedes ya saben el camino, ustedes ya saben, en otras palabras, los mandamientos de nuestro Dios, ya saben la doctrina que Dios ha mandado, sigan por ese camino. No entendió mal Tomás, preguntó, y Cristo por eso dice, yo soy el ejemplo. Mírenme a mí, como yo de tarde a tarde guardaba el sábado. Mírenme a mí en las fiestas, en las 3 fiestas anuales. Mírenme a mí que yo primero hacía la voluntad de nuestro Padre Celestial. En eso versa nuestro estudio de esta mañana. Y voy a proyectar aquí, hermanos, dice, pues el verso que acabamos de leer en Jeremías 6:16, ¿verdad? Cuando dice Cristo, yo soy la verdad, no podemos nada más quedarnos en Cristo, hermanos, porque dice Jeremías 10:10 que también Dios es la verdad, ¿sí? Entonces Cristo y Dios son la verdad también. Otro, dice el Salmo 119, verso 142, la ley es la verdad. Si usted lee ese texto, hermano, ahí le va a decir el Salmo 119, 142, que la ley es la verdad. Entonces, ¿a Dios es la verdad? La ley que son los mandamientos de Dios, ¿son verdad? Sí, así lo vemos. Otro. En la misma lectura bíblica, hermano, en San Juan 14:17, ahí dice que el Espíritu Santo es la verdad, ¿sí? Entonces, no podemos nada más nosotros encerrarnos solamente en Cristo, sino que porque tendríamos una situación, ¿cómo responderíamos a estos versos? Bueno, aquí dice que Cristo es la verdad, pero Dios es la verdad, sí, porque el término camino es amplio, son enseñanzas, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, la ley es la verdad, Dios es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Jesús también es la verdad, porque lo acabamos de leer aquí en 14:6, hermanos, en esa forma simbólica, como él lo dijo, en esa forma de figura, para mostrar, mírenme a mí, yo no he guardado otro día, yo guardé el sábado, ¿sí? Yo vine a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo entendemos lo que dijo Cristo? Jesús enseñó esta serie de conceptos, hermanos. Dios es la verdad, la ley es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. ¿Jesús es la verdad? Sí. Es un término amplio, es un término de enseñanzas a través de la palabra de nuestro Dios, como lo vemos aquí, a la luz de las Escrituras. Ahora sí, como nuestro hermanito David Israel leyó ese primer párrafo. Aquí tenemos, hermanos, vean esta diapositiva, hermanos. ¿Cómo cree la iglesia de Dios israelita? En Cristo, hermano, ¿sí? Nosotros creemos en un solo Dios. Nosotros creemos, hermanos, la iglesia de Dios israelita conoce los mandamientos de Dios. Prueba de ello está uno, que es el Santo Sábado que estamos guardando. Nosotros creemos, hermanos, en el Hijo de Dios como el Cordero que quita el pecado del mundo y que intercede por la humanidad. Así tenemos nosotros esa creencia en nuestro Señor Jesucristo, que conocemos los mandamientos, y solamente, hermanos, creemos en un solo Dios. Para nosotros Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo cree la Iglesia Católica y el protestantismo en otro Cristo, hermanos, que no está en la Biblia, que no es el Cristo verdadero, que es un Cristo grecorromano que ha venido bajo la enseñanza del paganismo? Creen en un Dios trino. Dicen que Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Han modificado los mandamientos de Dios, hermanos. Por ejemplo, la Iglesia Popular no guarda el día sábado. Para ellos el día de guardar es el día domingo, ¿sí? Y no tienen a Cristo como el intercesor, sino que tienen a María como intercesora. Ese es otro Cristo, hermano. No es el Cristo que está en esa escritura. El protestantismo, ¿cómo cree?
De igual manera, hermano, creen en un Dios trino, hermanos. También creen que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También han modificado los mandamientos de nuestro Dios. No guardan el día sábado, hermano. Mañana, que es domingo, van a ver ustedes muchas denominaciones abiertas sus casas de oraciones o haciendo culto en sus casas, transmitiendo, pero porque guardan el día domingo. Sí creen en Jesús como Salvador, pero hasta ahí. Y aunque su vida, hermanos, sea la misma de siempre, porque se les ha enseñado nada más, cree en Cristo y serás salvo, que sí es una frase bíblica que está en el libro de los Hechos, pero que no es así como se debe de creer. Cree en Cristo y ya eres salvo. No, hermano. Aunque no cambies tu vida, aunque tomes, fumes, te drogues, aunque a malas palabras, etcétera. No, por eso cuando dice Cristo es el camino, es la conducta, es la vida que uno debe de llevar, hermanos, para imitar a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí dice aquí la palabra de nuestro Dios. Así que, muy bien, hermano. El segundo párrafo ya lo tiene nuestro hermanito José Daniel, y ya nuestro hermano Germán González va a leer el tercer párrafo cuando le invitemos, ¿sí? Bueno, entonces segundo párrafo, hermanito Daniel, adelante. Las religiones que existen en el mundo se atribuyen esa cualidad, pues sostienen que tienen la doctrina que es el verdadero camino hacia Dios. El hombre se ha viciado en diferentes creencias, camina por sendas falsas, creyendo en falsos cristos, con frecuencia porque esto conviene a sus propios intereses. Es sencillo para el ser humano dejarse llevar por corrientes contrarias a la voluntad de Dios, pues éstas siempre se acomodan fácilmente a su modo de vivir. Estas personas no quieren ver el verdadero Cristo, porque para verlo se requiere de santificación a través de una nueva vida sin pecado. Amén. Gracias, hermanito José Daniel. Muchas gracias, y que se preparen mis hermanos jóvenes de Mexicali, que también van a participar, nuestra hermana Cecia, nuestro hermano Neptalí y demás hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué leyó en este segundo párrafo nuestro hermanito? Hermanos, las religiones, o llámense denominaciones, que existen en el mundo, esto se lo atribuyen para ellos, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que sostienen, hermanos? Que en verdad, como lo dice el texto, ¿verdad? Cristo es el verdadero camino hacia Dios. Sí, sí, ya lo leímos, pero hay que entenderlo, hermanos, de acuerdo como lo vemos a través de la palabra de nuestro Dios, ya que ¿cuántas creencias hay? Solo hay dos caminos, no hay muchos, hermanos. Hay un camino bueno y hay un camino malo, nada más, ¿sí? Entonces, en diferentes denominaciones, hermanos, San Juan 14:6 lo tiene. ¿Por qué? Porque esto conviene a falsos intereses que encontramos dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Es decir, hermanos, ¿qué es lo que encontramos de acuerdo a sus propios intereses? Bueno, para mí, Cristo es el que guarda el domingo, y yo lo tengo, pero no porque lo vemos aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios, ¿sí?
No debe de ser de acuerdo a mi interés, de acuerdo a ser un Cristo a mi modo, a mi manera, como yo lo quiera tener, amados hermanos, ¿sí? No podemos hacer eso, no podemos nosotros tener este tipo de situaciones. Es que yo no puedo el sábado, pero yo puedo el domingo, o yo nada más puedo en la mañana, o yo puedo en la tarde. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, muchas denominaciones dicen, hacemos un servicio para los que puedan en la mañana, hacemos un servicio para los que puedan en la tarde, hacemos un servicio para los que puedan en la noche. No, en la Biblia hay un día de guardar, hay un día que ha sido enseñado a través de los mandamientos de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, para el ser humano es sencillo dejarse llevar, como lo vemos aquí, a la luz de la palabra de nuestro Dios, hermanos, para acomodar fácilmente a su modo de vivir. Eso no es tener al verdadero Cristo, ¿sí? Porque para verlo, hermanos, para ver las cosas de nuestro Dios, para conocer al verdadero Cristo, se necesita santificarse, apartarse de lo malo, ¿sí? A través de una nueva vida sin pecado, hermano, sin falta, como nos muestra la misma palabra de nuestro Dios. ¿Cuáles son los falsos cristos que se enseñan? Hay un Cristo de la prosperidad, ¿sí, hermanos? Que tú no debes de ser pobre, tú debes de pactar, debes de conseguir dinero y debes de traerlo a la iglesia y pactar y lo que tú des se va a multiplicar y tú tienes que ser rico. Ese es el evangelio de la prosperidad. Eso no lo vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. No lo está hablando, hermanos, en una forma literal. Está hablando en el sentido espiritual, que no seas pobre en espíritu, que no seas pobre en cuanto a que conozcas poco de la cosa de nuestro Dios, sino que crezcas en el aspecto espiritual de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Pero que tengamos o no tengamos, debemos de estar agradecidos con nuestro Dios. Hay otro Cristo falso de la apariencia. ¿Sí, hermanos? Solamente lo hago para aparentar. Solamente lo hago cuando me vean, ¿sí? Cuando me vean, cuando me alaben, cuando me digan que yo soy indispensable dentro de la iglesia, que yo soy muy necesario dentro de la iglesia. Aparento nada más. Eso no es así, hermano, ¿sí? No es ni que te enseñe la Trinidad, porque la Trinidad es un concepto pagano. La ida al cielo no es cierto. No dice la Escritura que nosotros, siendo buenos, nos vamos al cielo y siendo malos que hay un infierno. Eso es invento pagano, hermano. El día domingo no es el día de descanso, hermano. No hay un texto en las Escrituras donde se haya cambiado el sábado por el domingo. No existe un texto ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento donde Jesucristo, los apóstoles, después de que muere y resucita Cristo, Pablo, lo veamos en el libro de los Hechos guardando el día domingo. No lo vemos, hermano, de esa manera. Un Cristo falso que se enseña de la liberalidad. ¿Sí, hermanos? Bueno, estamos separados de los ídolos del catolicismo, ¿sí? Pero que como cristianos, hermanos, a renovar nuestra vida, a los mandamientos de nuestro Dios, simulamos conocer a Cristo porque no hacemos lo que Él vino a enseñarnos. O sea, somos libres. En esta iglesia hay libertad. En esta iglesia no hay mandamientos, no hay leyes, nada. Nada más que sí las leyes de los dirigentes, las leyes del pastor, las leyes que gobiernan en esa iglesia, eso sí lo tienes que respetar, pero los mandamientos de Dios ya no tienes que guardar nada, come lo que quieras, si quieres venir el día que quieras, guarda el día que quieras, haz lo que tú quieras. Eso, hermano, pues eso nos habla de Cristos falsos, como lo encontramos dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Dice Isaías capítulo 51, verso 20. Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como buey montés en la red, llenos del furor del Señor, de ira del Dios tuyo. ¿Qué quiere decir este verso? ¿Por qué hay tanto cristianismo, hermano, en abundancia? ¿Por qué hay tanta denominación creyendo
en contra de los mandamientos de nuestro Dios, en contra de las Sagradas Escrituras abiertamente, en contra de que Dios es uno y que ahora es uno en tres. ¿Por qué? ¿Por qué no se zafan fácilmente de esto? Porque han caído, hermanos, en una red, ¿sí? Están en una red. En esos caminos, hermanos, están atrapados, ¿sí? No quieren conocer el verdadero Cristo israelita, el verdadero Cristo judío, el Cristo, hermano, que se deleitaba en la ley de Dios, el Cristo que decía a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino que he venido a cumplir. En eso no lo ven. De manera que ni un tilde, ni una jota perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechos, hermanos, ¿sí? Hasta que perezca el cielo y la tierra. Ni siquiera una tilde ni una jota de esa escritura griega, hermanos, de esos cuernillos, de esas pequeñas cositas que hacían distinta una letra griega, iba a desaparecer, mucho menos el mandamiento, ¿sí? O sea, no, tenemos cielo, tenemos tierra, y tenemos que seguir guardando los mandamientos de Dios. Y él muy claro lo dijo, yo no vine a abrogar la ley de los profetas, yo vine a cumplir. ¿Por qué? Porque muchos siguen estando en esas dominaciones porque están atrapados, hermano, ¿sí? Porque ahí una falsa libertad, que es un libertinaje, contrario a la voluntad de nuestro Dios. Acabamos de leer los mandamientos que dice, no adulterarás, no matarás, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí, hermanos? Esa es la conducta, esos son los mandamientos de nuestro Dios. Cristo nunca enseñó que ya puedes golpear a tu padre o a tu madre, ¿verdad? Que ya puedes tratarla mal, que ya puedes quitarle lo suyo, correrla, echarla a la calle. Eso nunca enseñó Cristo. Cristo estuvo contra eso, hermano. Cristo estuvo cuando los escribas y los fariseos de los mandamientos de nuestro Dios querían aplicar su rigor, su rigidez en los mandamientos de nuestro Dios. Dice, no, el sábado es una delicia, el sábado, ellos se fueron al extremo de que no te podías ni reír, no podías caminar tantos metros, etcétera. No, hermanos, el sábado es una delicia para adorar a nuestro Dios, para alabar su grande nombre, como hoy lo estamos haciendo. Como lo vemos aquí en la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Ahora sí, mis hermanitos de Mexicali, hermano David, si hay algún hermano, alguno de nuestros jóvenes que quiera dar lectura a el tercer párrafo. A ver, hermano David, por ahí usted ordénelos, y si es usted o es alguno de nuestros hermanos jóvenes que yo no los alcanzo a ver desde aquí, hermano. Pero ¿quién está, hermano David? Sí, bueno, nada más está Cecia y Nestalí. Cecia va a leer el tercer párrafo. Sí, adelante, hermanita Cecia, dele lectura. Adelante con el tercer párrafo. Veamos que si decir el Señor Jesús con estas palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El hombre se ha apartado de Cristo debido al pecado que en un mundo lleno de falsedad se le ofrece como un medio para sentirse contento, feliz con lo que hace. Por el contrario, Cristo expresa la verdad. Él nos muestra el camino que conduce a la vida eterna. Cuando por causa del pecado nos hicimos enemigos de Dios y nuestra única ganancia era la muerte, el Omnipotente nos mostró en el Señor Jesús el camino para nuestra salvación. Reconocer en el unigénito el camino que sin necesidad de mentiras nos conduce a Dios, nos obliga a reflexionar en la manera que hemos caminado hasta el día de hoy. Amén. Amén. Muy bien, gracias, hermanita Cecia. Muy bien, hermanita, gracias. Entonces, hermanos, ¿qué estamos estudiando? Entender
¿Qué es lo que dijo Cristo cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí en su pantalla, hermanos, tenemos otro texto. Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Por eso no nos podemos quedar. Es que Cristo es el camino. Es que es lo único que hay nada más, ¿no? Es lo único y no hay más. No, hermanos, porque también los mandamientos de nuestro Dios son su camino. Temer a Dios, hermano, es su camino, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que entendemos, hermanos? ¿Cómo es que el hombre se ha apartado de los mandamientos de nuestro Dios? Pues dice aquí, a través de este párrafo, hermanos, a través del pecado, ¿sí? En un mundo lleno de mentira, dice aquí, ¿sí? Entonces, pues nada más se ofrece esta frase, ¿no, amados hermanos? Cristo es el camino, cree en Cristo, serás salvo tú y tu casa. Y lo ve donde quiera, lo ve en la televisión, lo oye en la radio, hermano, lo oye en los distintos temas donde se predica la palabra de Dios. Nada más cree. ¿Qué tengo que hacer? No, nada, solamente cree y eres salvo. No importa que el día que guardes, cuando que primera de Juan capítulo 3, verso 4, ¿qué dice? El pecado, ¿qué es, hermano? ¿Qué es pecado? Pecado es transgredir la ley de nuestro Dios. ¿Cuál ley? Lo que encontramos. Por eso dice aquí, hermanos, ¿qué implica conocer la senda antigua? Creer en el único Dios, Padre, hermano. Dios. Cristo no es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo jamás, no hay un texto, hermanos, en el Nuevo Testamento donde diga Cristo, yo soy Dios. Él siempre dijo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué implica la senda antigua? Guardar la ley de Dios dada a Moisés. La iglesia de Dios israelita, hermanos, guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos y la ley de Moisés, como les encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiendo a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Hermanos, hay una ley de la circuncisión, ahora es en la carne y en el corazón. Observamos los 10 mandamientos, eso está en la senda antigua. Esperamos al Mesías, al ungido de nuestro Dios, porque eso es lo que quiere decir la palabra, Mesías, como lo muestra aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, no puede sentirse ya seguro y libre solamente con te digan, cree en Cristo y serás salvo. No, hermano, ¿sí? Porque Cristo dijo, con su conducta, enseñó la verdad. Él verdaderamente nos muestra el camino que nos lleva a la vida eterna. Por eso aquel joven rico, hermano, cuando le dijo en San Mateo capítulo 19, hermanos, verso 16, maestro, bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y el maestro le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Y si quieres entrar en la vida eterna, ¿qué le dijo, hermano? Guarda los mandamientos de Dios. Y aquel joven era israelita, era un judío, conocía el camino, nació allá en Israel. Y todavía le dijo, ¿cuáles? Y Jesús, ¿qué le dijo, hermano? No matarás, no hurtarás y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le habló parte de los 10 mandamientos y le habló parte de la ley de Moisés, porque amar a tu prójimo no está en los 10 mandamientos, está dentro de la ley de Moisés. Entonces, ¿quieres entrar en la vida eterna? ¿De veras quieres la vida eterna? Que no te engañen. Guarda los mandamientos de nuestro Dios, como dice aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Por eso dice, cuando dice, yo soy el camino, porque Él es nuestra salvación, hermanos, ¿sí? Reconocer en el unigénito Hijo de Dios que, hermanos, no tenemos necesidad ni de mentir ni de decir mentiras, porque eso nos va a conducir a Dios, ¿sí? Nos lleva a una reflexión en la manera en que hemos caminado hasta el día de hoy. ¿Cómo hemos caminado, hermano? Aún nosotros los de la iglesia, nosotros que transmitimos, hermanos, los días viernes, no vemos muchos hermanos.
los días sábados. Si está haciendo un servicio presencial, qué bueno. Pero si hoy en el día sábado, hermano, ni siquiera se conecta a una de nuestras plataformas y está haciendo otra cosa, no está guardando los mandamientos de nuestro Dios. Y tenemos que tener a esa reflexión, qué es lo que hacemos con los mandamientos de nuestro Dios, porque tenemos nosotros que guardar los mandamientos, hermanos, de nuestro Padre Celestial, haciendo la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Dice Gálatas 4:4, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Un sinónimo de la palabra súbdito, hermano, es sujeto a la ley. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo, hermanos? Vino a engrandecer la ley, lo dice Isaías 42:21, que Dios, hermanos, por amor de su nombre, magnificó y engrandeció la ley. Allá que decía, hermanos, no cometerás adulterio, que dice aquí Cristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, que dice ahí, hermanos, cualquiera con el solo hecho de mirar a una mujer con lascivia, hermanos, desnudarla con los ojos, es como si ya estuviera cometiendo adulterio. O sea, Cristo no vino y dijo, no cometerás adulterio, no, esa es una ley antigua, eso no va conmigo. Ahora ya los casados, las casadas pueden tener el hombre que quiera o la mujer que quiera. No, al contrario dijo, sí, eso está escrito, mas yo os digo, ahora que con el pensamiento nada más piensas en otra mujer o en otro hombre, ya está cometiendo adulterio. Ese es engrandecer la ley, hermano. Lo de Mateo 5:17, lo que acabamos de leer. Realizó el nuevo pacto cuando celebró la última Pascua, dice aquí a través de la Escritura. ¿Sí, hermanos? Nos enseñó el bautismo, hermanos, que antes era la circuncisión. Hoy tuvo una transición esa ley y hoy es el bautismo. Eso nos enseñó el maestro. Enseñó la doctrina del Padre. Mi doctrina no es mía, dice San Juan 7:16. La doctrina es del Padre. Yo no tengo una doctrina nueva. No se vayan a engañar. Yo no tengo una doctrina nueva. Yo tengo una doctrina del Padre, dice el Maestro, dice nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Adelante, hermanito Neptalí, para que le dé lectura y luego que se prepare nuestra hermanita Karen, que va a tener una lectura de la palabra de nuestro Dios. Sí, hermanito Neptalí, y luego nuestra hermanita Karen cuando le digamos. Sí, adelante. Si ahora sabemos que Cristo es nuestro camino, necesitamos andar en verdad y con sinceridad, creer sin reservar y obedecer lo que nos dejó como doctrina. Doctrina hermosa que muestra con claridad el verdadero camino. Amén. Muy bien, gracias hermanito Neptalí. Entonces, hermanos, si ahora sabemos que verdaderamente Cristo está en nuestro camino, en nuestra forma de conducta, es decir, si estamos haciendo, ¿qué hacía Cristo en el sábado, hermanos? ¿Qué hacía? ¿Qué es lo que hacía Cristo en el día sábado? ¿Queremos ver qué hacía Cristo en el día sábado? Enseñó a hacer bien, hermanos, porque en el sábado tú puedes hacer un bien a tu prójimo, ¿verdad? No como enseñaban los escribas y los fariseos, pero mire lo que dice el Evangelio de San Lucas 4:16. Dice así el Evangelio de San Lucas. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Esto es lo que hacía Cristo los días sábados. ¿Sí, hermanos? Pero ¿hizo un bien en algún sábado? Sí, hermano. A alguien que tenía una enfermedad, algo, lo liberó de esa enfermedad porque Dios le dio la potestad. Y los escribas y los fariseos se escandalizaron. Pero ¿qué le dijo Cristo? No sean hipócritas. ¿A poco ustedes no salen el día sábado a darle de beber a su animalito? ¿A desatarlo de donde está en los rayos del sol y ponerlo en la sombra? Y no es justo hacerle un bien a esta persona que tiene tantos años de enfermedad y ya no osaban contradecirle, decirle alguna otra cosa, hermano, como lo vemos aquí dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, que
Si ahora nosotros que estamos conociendo al verdadero Cristo, al que no tiene el cabello largo, al que no vino a quitar las leyes, hermano, al Cristo que es israelita, que es judío, que es de la tribu de Judá, lo dice Apocalipsis capítulo 5, al Cristo, hermanos, que no, trajo esta doctrina hermosa que a sus discípulos no le enseñó del sábado, porque ellos ya lo sabían, ellos nacieron allá en Israel. A sus discípulos no le enseñó a hacer diferencia a comer entre carne limpia e inmunda, porque ellos ya lo conocían, ya lo sabían, hermanos, ¿sí? A sus discípulos lo que le enseñó es que ya sabía, ustedes ya saben el camino, dice San Juan capítulo 14 que acabamos de leer, ustedes ya conocen ese camino, ¿sí? Entonces ahora a nosotros los occidentales, hermanos, los que estamos en la República Mexicana, en Estados Unidos, en Centroamérica, a todo el que escuche que somos occidentales de esta parte, que no somos del cercano oriente, que ya tenemos la doctrina hermosa que nos muestra con claridad el verdadero camino, que son los mandamientos de Dios, los cuales van a normar nuestra conducta, ¿verdad? Hasta para comer, hasta nuestras palabras, nuestra forma de responder, hermano, nuestra forma de contener nuestras emociones, nuestra forma de cómo caminar, como en este día, que estamos desde la parte de la tarde hasta hoy en la parte de la tarde, termina nuestro sábado, hermanos, y terminamos un mandamiento de adorar a nuestro Padre Celestial, porque así lo ha mandado. Ahí está la prueba de que nuestro Señor Jesucristo, Él, como lo vemos aquí, predicó hermano, y enseñó y guardó el día sábado. Pablo guardó el día sábado. Hermano, ¿quiere usted conocer la historia de la iglesia? Lea Hechos capítulo 13. Después de la muerte de Cristo, dice que Pablo entraba a la sinagoga y hablaba con los judíos, pero ahora disputaba de Cristo, no de las leyes. No disputaba con los judíos de las leyes, era de Cristo, hermanos. Los gentiles no podían entrar a las sinagogas, esperaron que saliera Pablo y le decía, Pablo, nosotros también queremos oírte. Háblanos a nosotros, dice, y el sábado siguiente casi toda la ciudad, todos hermanos, todos se dispusieron a escuchar a Pablo, pero era en el día sábado, no era otro día, hermanos, y todos desde hasta Juan, el viejecito que estaba en la isla de Patmos, hermano, enseña del día del Señor, que es el día sábado, que son los mandamientos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Dice Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos la confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne. Este camino nuevo, hermanos, es que antes era por un animalito el perdón de pecados. ¿Sí? Eso. Pero ahora es por medio de Cristo, hermano, y ya no hay necesidad de sacrificar. Él nos puso, por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Porque el que cree en Cristo, hermanos, se puede salvar. El que no cree en Cristo no se puede salvar. Y dice el siguiente verso, hermano, dice, en la lectura bíblica hay un verso, hermanos, bueno, en el capítulo 14, donde dice, todo lo que pidas en mi nombre, lo haré, porque el Padre sea glorificado en el Hijo de Dios, hermanos. ¿Sí? Juan capítulo 14, verso 3. Por eso dice el texto, nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es el único que está sentado a la diestra de Dios, es nuestro abogado, es nuestro intercesor, hermanos. Y que cuando nosotros oramos, hermanos, ¿cómo orará un trinitario? ¿En nombre de quién ha de pedir las cosas? Si un trinitario cree que Cristo es Dios, que Dios es que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. O los que creen en el Nuevo Testamento, hermanos, que el Cristo que menciona el Nuevo Testamento es Jehová, es Dios. Los unitarios, ¿cómo creerán, hermano? ¿Cómo orarán? Usted cuando ore debe de orar y pedirle al Padre, ¿sí? Con la dirección del Espíritu Santo, y debe determinar
te lo pedimos todo en el nombre del Salvador del mundo. Nosotros no enseñamos ni está en la Biblia pedirle a Dios por medio y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a pedirle a Dios y decir amén. No está el Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, te pido y decir amén. No, hermanos. Ahí está Juan capítulo 14, verso 13. Todo lo que pidamos al Padre en su nombre, porque esa es la doctrina, eso es lo que dejó el Maestro, es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, ¿sí? Entonces, esa es la doctrina que nos ha dejado el Padre Celestial para que, no, por eso, hermano, el término camino, dice aquí, hermanos, el término camino es toda una enseñanza, es una doctrina, ¿sí, hermanos? Para saber lo que estamos enseñando nosotros. Jesucristo vino a un pueblo que conocía las cosas de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, fue derramado a una iglesia, ¿sí? Hermanos, y nosotros debemos estar convencidos que la iglesia de Dios israelita, hermanos, tiene el Espíritu Santo, ¿sí, hermanos? Pero que otras son iguales a nosotros y que es lo mismo, ¿no? Eso a nosotros no nos toca, hermanos, hacer un cuestionamiento. Eso le toca a nuestro Dios, amados hermanos. La Biblia dice que solamente hay una iglesia, hermano. Eso es lo que nosotros debemos de estar convencidos, y que solo es una iglesia verdadera. Si decimos que en todas las iglesias está la verdad, ponemos en duda la doctrina de nuestro Dios, porque solamente habla de un camino, habla de una iglesia, y en ese camino se habla de los mandamientos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Voy a poner un ejemplo, hermanos. Hay hermanos que nos dicen, pero la iglesia Eloé es igual que nosotros, así que nosotros podemos ir allá y podemos estar allá. Bueno, hermano, eso no nos toca a nosotros, ¿sí? Ver esa situación. Lo que sí podemos decir que la iglesia de Dios, Eloé, hermanos, tiene varios puntos católicos, hermanos, ¿sí? Ellos creen, hermanos, en una Trinidad. Ellos dan la bendición y no dicen Jehová te bendiga. Ellos dicen que Cristo te bendiga, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, me dijo una hermana, fui a ver a una hermana y dije, hermana, vengo a invitarla para que vaya a la iglesia. La esperamos, hermana, y vine a visitarla. Si tiene alguna plática, platicamos y ponemos decir esto, aquello. Y le dice, mire, hermano, yo ya no hay necesidad de que yo vaya hasta allá, que sí estaba un poquito lejos, hermano, ir a la iglesia. Aquí tengo una, mire, frente a mi casa. Le digo, ¿a dónde, hermana? Una iglesia de Dios israelita. Dice, no, pero mire cómo dice, y me llevó. Y dice, iglesia de Dios, Eloé. Ajá. ¿Para qué voy? Si es lo mismo, ahí guardan el sábado, ustedes también guardan el sábado. Ahí guardan las fiestas, ustedes también guardan las fiestas. Sí, hermana. Nada más que la iglesia Eloé tiene muchos puntos católicos. Y uno de ellos, hermana, es que ellos creen que Cristo es Dios y que Cristo es el Espíritu Santo. Así que no es el camino verdadero, hermano. Que si se van a salvar o no, eso a nosotros no nos toca, hermano. Eso ya es cosa de quién, de nuestro Dios. Nosotros lo que tenemos que decir que solo hay una iglesia verdadera, porque no podemos poner en duda la palabra de nuestro Dios, que solo hay un bautismo verdadero, hermano. No hay tanto bautismo. Si eres de la iglesia de Dios israelita, a donde se derramó el Espíritu Santo, hermanos, y si te bautizas, estás ahí en el camino correcto. Si tú dices que estás bautizado en otra denominación, hermanos, pues entonces perteneces a otro cuerpo, a otro Cristo. No perteneces al Cristo verdadero, al Cristo que menciona la palabra de Dios, como lo dice aquí, la doctrina. Que en Asia hay una iglesia parecida a nosotros, que en Europa hay una iglesia parecida a nosotros. Sí, hermanos, pero eso a nosotros no nos toca. Eso le corresponde a nuestro Dios. A nosotros solamente nos toca tener la convicción, la seguridad de decir
que estamos en la iglesia verdadera, que tenemos al verdadero Cristo, que nos ha enseñado el verdadero camino, como dice la Escritura, como dice la palabra de nuestro Señor, que nosotros nos toca enseñar lo que enseñó Jesucristo, que este es el camino, hermano. No solamente es saberlo, sino enseñar esa conducta que tenía el maestro, que le dijo a sus discípulos, ustedes ya conocen el camino, que nosotros hoy, ¿cómo conocemos el camino? Por medio de la conducta. ¿Qué hacemos en este sábado? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Si usted tiene prendido su celular y está chateando, está viendo la televisión, si está haciendo otras cosas, hermano, aún dentro de la iglesia, no está en el camino, está desobedeciendo y está cometiendo una falta delante de nuestro Dios. Hoy nuestra televisión, nuestro celular, el chatear, todo lo que hagamos, hermano, hoy todo eso está restringido. Hoy solamente es la adoración a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. A Él solamente debemos de honrarle, debemos de guardar tal y como dice la Escritura, tal y como lo vemos y como lo encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios, de las Sagradas Escrituras. Entonces, es lo que nosotros estamos leyendo a través de estos textos, a través de la misma palabra de nuestro Dios, a través de la Escritura. Entonces, mis amados hermanos, vamos a continuar. Dice el siguiente párrafo. Ahora sí, hermanita Karen, que es nuestra hermanita que sigue, que le va a dar lectura al siguiente párrafo. Y por ahí, hermano David, si hay otro joven, me avisa para leer el último párrafo. Adelante, hermana Karen. ¿Sí me escucha, hermana Karen? Hermanita Karen. Sí. Adelante. Procuremos cumplir no solo con aquello que nos convenga o interese, sino practicar aún lo que parezca difícil. Por ejemplo, nuestra asistencia al recibimiento del sábado. Separar las partes que correspondan a Dios. La décima o la primicia de labor. Perdonamos al prójimo que nos ofendió con toda sinceridad o aún guardamos algo de inconformidad. Pensemos. El hombre siempre tiene un pretexto para no andar en el verdadero camino, pero quien confía en Cristo diría sin dudar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Gracias, hermanita Karen. Muy bien, hermano. ¿Qué dice este párrafo? Hermanos, cumple no solo lo que te convenga, no solo de acuerdo a tu interés. Yo no estoy de acuerdo, hermanos, en donde digan, vamos a predicar desde las 8 para que el que pueda a las 8 venga y oiga, y el que pueda a las 12 venga y volvemos a predicar. Yo no estoy de acuerdo en eso, hermano, porque tenemos una disciplina, ¿sí? Nosotros hemos acordado comenzar recibimiento del sábado, el sábado de las 10 a la 1, de la 1 a las 5, las distintas sociedades que tenemos, porque hay sociedad de niños, sociedad femenil, sociedad juvenil, sociedad varonil, y a las 5 de la tarde, hermanos, 5:10, 5:20, el último culto a nuestro Dios. Pero no podemos adaptar, hermanos, las predicaciones a los hermanos. Tenemos que ser uniformes, ¿sí? No de acuerdo a como me convenga, no de acuerdo a mi interés, no de acuerdo a que lo que me parece difícil no lo voy a guardar. Recuerde que las fiestas a veces caen en día de semana, ¿sí? Por ejemplo, la fiesta del Pentecostés la recibimos el 16 de mayo, que va a ser un domingo. Y vamos a celebrar un sábado ceremonial, porque la fiesta de Pentecostés es un sábado ceremonial. Y vamos a estar, hermanos, todo el lunes 17 de mayo, que es el verdadero día que se guarda la fiesta, 17 de mayo. ¿Ya pedimos permiso? ¿Ya hicimos la adecuación necesaria, hermanos, para pedir ese día? Para que no faltemos. Ahorita, hermanos, por causa de la pandemia, no están abiertas las escuelas. Pero qué tristeza ver a hermanos, hermanas que mandan a sus hijos en los días de fiesta de semana a la escuela, hermanos.
que porque ahora sí les preocupa que van a perder puntos. Ahora sí les preocupa que tienen que hacer el examen. Hermanos, por eso debemos de estudiar y poner a nuestros hijos a estudiar para que cuando falten, hermanos, Dios nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, lo que parezca difícil, hermanos, es que eso no lo voy a hacer, eso no lo voy a llevar. Como yo les decía hace un momento, no, pues es que solamente cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Y ya Cristo es todo y hablar de Cristo y no hay otro más que Cristo está bien, hermano. Y lo tengo todo el día en mi corazón. Algunos hermanos se contagian de ver las denominaciones como solamente hablan de Cristo, hermanos. Y yo medité a Cristo desde la mañana hasta en la tarde. No, hermanos, Cristo enseñó a amar al prójimo. Cristo enseñó a amar a Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y de toda tu alma, guardando los mandamientos de Dios. ¿Cómo se dividen los 10 mandamientos? Los primeros 4 no son para el prójimo. Los primeros 4 mandamientos son para Dios. ¿Cómo se ama a Dios? Que lo tiene todo, que no necesita nada de nadie. Pues dice el mandamiento, amar a un ser tan poderoso es guardando sus mandamientos. Así se ama a Dios. Los 6 restantes, hermanos, desde el 5º mandamiento hasta el 10º, que empezamos con honra a tu padre y a tu madre, son los 6 para el prójimo. No pueden amar a tu prójimo y no amar a Dios. No puedes amar a Dios y no amar a tu prójimo. No se puede, hermanos. Todo va compaginado de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, de acuerdo a como dice las Sagradas Escrituras, de acuerdo a como lo encontramos dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Dice aquí nuestra hermana Rey Márquez, dice, o sea que en el día del juicio no sabremos si seremos la única que puedo llamar a religiones salvadas. Hermana Rey, eso le corresponde a nuestro Dios. Nosotros no podemos, lo que sí, por ejemplo, que iglesias, que hermanos se confunden, que dicen, mira, esta iglesia ya abrió, pues la iglesia de Dios israelita no abre, pues vámonos para allá. Lo único que podemos decir, hermano, cuidado, porque solo hay una iglesia verdadera. Y si usted va a esa iglesia, quiero decirle que los hermanos de ahí creen en un Dios trino, aunque guarden el sábado, aunque guarden las fiestas, aunque diezmen, aunque ofrenden, aunque amen a su prójimo. Pero un poco de levadura, ¿qué dice, hermanos? ¿Leuda qué? Toda la masa, hermanos, ¿sí? Entonces no podemos, hermanita, tampoco nosotros podemos decir a alguien, esos están desechados. No podemos. Eso solamente le va a corresponder ¿a quién? A nuestro Dios. Nuestra hermana dice, exactamente, nuestra hermana Mayra Pavón dice, claro, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no murió por tantas iglesias, solo murió por una, eso es cierto. Nuestro hermano César, hermanos, tenemos que honrar a nuestro Dios en el día sábado, ¿verdad? Y todo eso tenemos que hacerlo. Nuestro hermano David Calderón dice, solo será la iglesia que será levantada a recibir a Cristo. Lo dice Efesios 5:27, para presentarse la gloriosa. Habla de una nada más, no habla de tantas, hermanos, ¿sí? Que en el mundo hay muchas parecidas a nosotros. Bueno, eso dejémoslo a Dios. Nosotros lo que tenemos que decir, hermanos, solo hay una, y es en la que estamos, y es en la iglesia de Dios israelita, porque nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, nosotros tenemos la forma, nosotros tenemos el conocimiento, nosotros somos embajadores de Cristo. Y voy a leer, hermano, 2 carta a los Corintios, que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Mire, hermano, cuando usted habla de la iglesia, cuando usted predica las cosas de nuestro Dios, mire lo que dice la palabra de nuestro Dios, 2 Corintios 5, capítulo 5, el verso 18 al verso 20. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que
Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que, bueno, hasta ahí, amados hermanos. Entonces, somos embajadores. Nosotros tenemos que decirle a la hermana, al hermano, cómo poder ser salvo, cómo heredar la vida eterna. Cristo dijo, yo soy el ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, amados hermanos. Y Cristo solamente, como dice mi hermana Mayra Pavón, murió por una sola iglesia, hermano. Que las demás, pero son igualitas a nosotros, pues sí, pero eso dejémoselo a Dios. Eso le va a corresponder a quién, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, porque ¿a qué vino Cristo? Todos hemos leído Isaías 53. Vino a morir por nuestros pecados. Nos ha reconciliado con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, amados hermanos, ¿sí? Y vino a mostrarnos y que por medio de él nos permite llegar al Padre solo por nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos decir, nada más cree en Cristo y se salvo. No podemos decir eso. Porque ese término lo estamos viendo es muy amplio a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces dice aquí, hermano, yo en Mateo, en Hechos capítulo 24, verso 14, yo he dicho que este es el credo de nuestra iglesia. Lo he mencionado en muchas maneras, hermano. Y mire, aquí me estoy encontrando en esta diapositiva este verso. Dice el verso 14 de Hechos 24, pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman como una secta, o dicen en nuestra versión una herejía, así sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas, palabra del apóstol Pablo. Conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, hermano. Por eso nosotros tenemos el camino antiguo, amados hermanos, ¿sí? Bueno, nuestra hermana Mara, es nuestra hermana Mara que nos está dando muchas aportaciones. Qué bueno, hermana Mara, qué bueno que está usted con nosotros, hermano. Por eso dice Primera de Juan 3:22, hermanos, dice, todo lo que le pidamos lo recibiremos de él. Y ojo, hermano, ¿cómo dice? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Cuando dice que guardamos sus mandamientos y que hacemos las cosas que son agradables delante de él, se está refiriendo, hermanos, a los 10 mandamientos y a la ley de Moisés. Si usted ha orado, si usted le pide al Padre y no ha hallado respuesta, hermanos, solamente guarde los mandamientos de Dios, guarde la ley de Moisés. Y mire lo que, no me crea a mí, vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y como dice este párrafo, hermanos, estamos en el camino. Tenemos que recibir el día sábado de puesta de tarde, de puesta del sol a puesta del sol. ¿Tenemos que estar el viernes? Sí, hermano, porque es un mandamiento de nuestro Dios, ¿sí? Que estamos pasando una situación difícil, sí, pero tenemos que ofrendar, tenemos que diezmar, hermanos, porque esa es la ley de nuestro Dios, ¿sí? Un primer trabajo que tengamos, tenemos que, amados hermanos, dar la primicia, porque esa es la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Dice nuestra hermana Rubicelli Márquez, sí, es verdad, hermanos, las otras doctrinas solo hablan de Jesús, pues ellos dicen que Él es Dios y son en verdad muy amables y practican mucho el amor al prójimo, pero no aplican toda la escritura. ¿Y sí? Así lo dice el Apocalipsis capítulo 13. Dice que Juan, el viejecito que estaba en la isla de Patmos en las visiones, vio a una bestia terrible y espantosa. Y vio a otra bestia, hermanos, que tenía cuernos como de cordero, pero que hablaba como dragón. El dragón es el diablo. Y el diablo es el padre de la mentira. Sí, hermanos. Y sí, encontramos mucha amabilidad en nuestros hermanos cristianos de otras denominaciones. Pero cuando nos dicen el domingo, pero cuando nos dicen la ida al cielo, pero cuando nos dicen que Cristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, ahí están hablando mentira. Tenga mucho cuidado con eso, hermano, hermana. Porque Cristo vino a enseñar este camino verdadero de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, de acuerdo a como dice las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos,
Guardemos los mandamientos de Dios, sí, pero también amemos a nuestro prójimo. Amemos al que nos ofendió, hermanos, ¿sí? No guardemos ninguna inconformidad. No seamos bodegas de amarguras, porque puede surgir una raíz de amargura, amados hermanos, ¿sí? Recuerde que el hombre siempre tiene un pretexto para no andar en el verdadero camino, pero quien confía en Cristo, hermanos, dirá sin duda, todo lo voy a poder en Cristo porque Él me fortalece. Así que, hermanos, tenemos los ejemplos de hombres del ayer que a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, encontramos, hermanos, ¿sí? Si algún hermano se fue, se extravió y regresa, y usted lo logra persuadir y regresa, está bien, hermanos, que venga, que regrese. Lo demás, dejémoselo a Dios, cumplamos con la labor de rescatar almas, de hablarle a almas, de decirle el verdadero camino. Tenemos el conocimiento, tenemos las escrituras, amados hermanos, ¿sí? Entonces, no es suficiente nada más decir, es que Cristo es el camino. Atrás de él, de lo que dijo, hay normas. Es muy amplio el término, hermano, camino. Son muchas enseñanzas que encontramos detrás de esa palabra que dijo el maestro, de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, ¿sí? Muchas denominaciones solo se han quedado con eso, ¿verdad? Que solo mencionan a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, y se han quedado. No, hermanos, detrás de las palabras, detrás de Cristo está toda la enseñanza, toda la palabra de nuestro Dios. Dice nuestro hermano David Calderón, primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Sí, hermanos, no los podemos engañar, no le podemos enseñar un camino falso, porque nosotros seríamos los primeros condenados, ¿sí? No puedes tergiversar la palabra de Dios, no puedes quitarle, no puedes ponerle a tu gusto, a tu modo, porque hay una maldición, hermanos. Aquel que le quite, aquel que le añada, es participante de las plagas y de la ira de nuestro Dios. Y Dios nos libre, hermanos, de la ira de nuestro Dios, porque Dios es terrible. Dios es celoso, hermano. No se puede jugar con nuestro Dios. No podemos decir nosotros, hermanos, inventar una trinidad, porque eso es paganismo. No podemos nosotros decir así con tanta facilidad. Pues yo no puedo guardar el sábado porque hay venta, porque hay negocio, porque gano más, porque gano el triple, pero el domingo sí lo guardo. Y ya Dios me va a entender, Dios me va a comprender. ¿Sí ha escuchado? ¿Ha dicho, hermanos? Lo que hemos dicho, Dios sabe por qué pasan las cosas. No, tú eres el responsable de tus actos. No le pongas a Dios todo. También fíjate tú en tu responsabilidad. Tienes la palabra de Dios, tienes la Biblia, las escrituras en tus manos. Ahí la tienes, amado hermano. Y si usted ve la escritura, siempre va a leer una iglesia, nunca va a leer, hermano, viene por sus iglesias. No hay tal arrebatamiento. El reino será aquí en la tierra y se seguirá guardando el sábado y se seguirán guardando los mandamientos de Dios, pero ahora todo el mundo tendrá el conocimiento de nuestro Dios. Hermano David, el último párrafo, ¿lo lee usted, hermano, o un joven? Tenemos aquí al hermano Carlos. Sí, adelante. Adelante. El último párrafo, hermano. Dice, hermano. Sí. Dice, hermanos, este camino en el que comenzamos a transitar es una senda llena de bendiciones y de porvenir sin igual. Escudriñemos nuestro camino si es el de Jesucristo. Si aún no lo es, hagámoslo nuestro. Hagamos nuestro a Jesús. Sí, gracias, hermano. Entonces, hermanos, ¿con qué terminamos? ¿Con qué cerramos la idea? Bueno, si ya estamos en este camino sí tiene bendición, hermanos, ¿sí? Porque es de parte de nuestro Dios. Dice Deuteronomio 28, cuando tú guardares los mandamientos de nuestro Dios, tienes que hacer 3 cosas. Oye, reflexiónalos y ponlos por obra, y las bendiciones te van a perseguir. Nosotros no predicamos
de que vas a prosperar y que tienes que ser rico. No, hermanos. No hacemos eso. Nosotros no le decimos, busca las bendiciones de Dios. No. Dice Deuteronomio 28. Oye, guarda, entiéndelo y ahora ve y hazlo. Y las bendiciones te van a perseguir. Si estás en el campo, si estás en la ciudad, si te vas a otro país, las bendiciones te van a perseguir y las vas a tener. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, si estamos en el verdadero camino, esperemos las bendiciones de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y si aún no, para los que no, hermanos, pues a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Hagamos nuestro el camino de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y efectivamente, nadie puede ir al Padre sino por Él. No puede decir, es que entonces voy a guardar la ley y a Cristo lo hago a un lado. No, porque la ley habla de Cristo. El mismo Moisés dijo, profeta como yo os levantará el Señor y a Él oiréis en todo lo que Él les diga. Se estaba refiriendo a Cristo. Entonces, el mismo Señor Jesucristo en San Juan capítulo 5, Él lo dijo, hermanos. ¿Qué fue lo que dijo? Pues si ustedes creen a los escritos de Moisés, ¿por qué no creen en mí? Porque Moisés escribió ¿de quién? De mí. Si nosotros desechamos la ley de Moisés, en los escritos de Moisés hay un mandamiento de que debes de creer en Cristo. Y si crees en Cristo, ya estás guardando la ley. No la puedes desechar. Tienes que guardar la ley, los mandamientos de nuestro Dios. Hermano, pues concluimos y que si usted, hermano, algún hermano se fue y 20, 30 años y regresa, qué bueno que regrese. Pero dice Hebreos 6 que los que fueron iluminados ya no tienen parte. Eso dejémoselo a Dios. Usted cumpla, usted salve almas, usted hable de la doctrina del Dios verdadero, sin mistura, hable la senda antigua, hable de los mandamientos de nuestro Dios. Dice, hermanos, nuestro cuestionario, son 10 preguntas. Dice así, ¿quién es el camino para el verdadero creyente? Pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué escribieron, hermano? Es Cristo, ¿verdad? Pregunta número 2. Según el profeta Isaías, ¿cuántos caminos existen, hermanos? Solo 2. Un camino en el cual, si es de mentira, estás atrapado en él. Tienes que salirte de ese camino. Pregunta número 3. ¿Cuál es el camino antiguo? Ya lo vimos en Jeremías 6:16. ¿Qué dice, hermanos? Preguntad por la senda antigua. ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero qué? Camino. Y andad por él, porque hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas, como dice aquí la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Hechos 24:14, nuestro credo. Esto empero te confieso que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que en la ley y en los profetas está escrito. Ese es el camino antiguo, las leyes, los mandamientos de nuestro Dios. Pregunta número 4, hermanos. ¿Cómo se debe de andar en este camino? ¿Cómo se debe de andar en este camino, amados hermanos? Dice aquí a través de la Escritura, en una conducta buena de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, la voluntad de nuestro Dios y tal como Él la mandó. ¿No vimos este verso, hermano? Mateo 7, 13 y 14. Entrar por la puerta, ¿qué? Estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos las que la encuentran. El camino angosto, hermano, está lleno de mandamientos. Es difícil. No es fácil, hermano, el camino, porque tenemos mandamientos, tenemos leyes. El camino ancho, no hay mandamientos, no hay leyes. Y es donde no todos quieren ser israelitas. La mayoría quieren ser cristianos nada más, porque es la puerta ancha. Y cuando hayan la puerta angosta, pues es angosta, es difícil. Y muchos ni siquiera la hallan, hermanos, como vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Dice la pregunta número 5.
Mientras no se andaba por el camino adecuado, ¿dónde andábamos? En camino de muerte. No era el verdadero camino. Era nuestra opinión que estábamos en la verdad, pero estábamos en la mentira, hermanos. Pregunta 6. Si un hijo de Israel se aparta del camino de Jehová, ¿qué hace Dios con él? Pues, hermano, primero le exhorta, le pide. Y si llega, hermanos, puede encontrar la salvación, que eso le corresponde a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Pregunta 7. ¿Existen falsos cristos, falsas doctrinas? Sí, hermano, ya lo vimos. Hay un Cristo falso y hay un Cristo verdadero que se enseña. ¿En cuál estamos? Ya lo hemos visto, debemos de estar en el verdadero. Pregunta 8. ¿Qué sentencia hay para aquel que anuncia otro evangelio tergiversando el evangelio de Cristo? Cuidado, porque hay una maldición. Dice ahí, es anatema y es una maldición, hermano. Si yo enseño otro evangelio, hermanos, fuera de la palabra de nuestro Dios, me cae a mí una maldición, porque aquí lo dice la palabra de nuestro Dios. 9. Hermanos, ¿cómo debe ser nuestros pasos dentro de este camino? Una conducta nueva, una vida nueva, basada en los mandamientos de nuestro Dios. Última pregunta, 10. ¿Cómo podemos estar dispuestos para caminar con nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Haciendo la voluntad ¿de quién? De nuestro Dios, siguiendo su ejemplo. Leímos en Lucas 4:16 que conforme a su costumbre estaba el día sábado en la sinagoga y participaba y se levantaba a leer nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios en esta mañana, y que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, amados hermanos.